Vamos a, a meditar en la palabra de Dios. Hemos estado hablando algunos domingos sobre la salud emocional. Creemos que es algo muy necesario, muy necesario. Hemos hablado sobre la falta de perdón. Eso pues no permite que nuestras emociones estén tranquilas. Hemos hablado de la amargura, que tampoco hemos visto que es como un veneno que te consume hasta que te lleva no solamente a destruirte, sino que también destruyes a los que tienes a un lado. Hemos hablado de los daños emocionales, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de la depresión, hemos hablado por muchas áreas hemos hablado. Y una de las cosas que quiero que veamos en esta tarde es sobre nuestro cambio de pensamiento. Lo hemos tocado un poquito, hemos hablado un poquito que debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Y olvidé mis lentes, a ver si puedo alcanzar a leer. Si estoy así un poquito y cierro los ojos un poquito, pues ahí me disculpan, porque los olvidé todos mis lentes. Entonces voy a tratar de, pues sí puedo ver bien. Miren, hermano, me va a prestar unos, a ver si no me mareo, hermanos, con los lentes del hermano. Digo, me voy a marear porque a veces no coincide la graduación, pero bueno, vamos a ver. Sí veo mejor, hermanos. Veo un poquito mejor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer el trabajo con estos lentes con la ayuda del Señor. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Quiero decirle que este pasaje escritural, hace unos días el hermano Jorge lo tocó, habló un poquito de él. También el hermano Silvano Castro dio un tema sobre este pasaje escritural. Y cuando yo los estaba escuchando, bueno, pensé, vamos a hablar también nosotros, pero yo creo que Dios tiene mucho que compartir con nosotros, aunque sea del mismo pasaje escritural. Dios tiene mucho que darnos, porque el Espíritu de Dios sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Yo no conozco la vida de ustedes, pero Dios sí la conoce. Y hay ocasiones que cuando uno asiste a la congregación, a veces se habla sobre algo y a veces pensamos que el predicador o el orador, el que está hablando, lo está diciendo por usted. Pero es que Dios conoce las cosas, y si siente que es por usted, crea que es Dios el que le está hablando a usted. Así que vamos a meditar en esto. Romanos capítulo 12, en el versículo 2, solamente el 2. ¿Ya lo tiene ahí? Ahí está. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo. Ahí la palabra siglo equivale a mundo o a corriente de este mundo. No te conformes a la corriente de este mundo. Y luego dice, sino transformaos. ¿Cómo nos vamos a transformar? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vuelvo a leer aquí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirle que si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no somos transformados, si no hay cambio en nuestra vida, es porque seguimos desaprovechando ese poder transformador de Dios. Lo hemos dicho en otras ocasiones,
Nosotros venimos aquí a buscar de Dios, y si no cambiamos algo que nos está haciendo daño en nuestra vida, que nos está afectando, es porque no hemos aprovechado el potencial que Dios tiene para nosotros. No hemos aprovechado. Hemos desaprovechado. Y esta palabra desaprovechar significa desperdiciar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dice la Biblia que desperdició. ¿Qué desperdició? Su vida, desperdició su tiempo, desperdició la herencia que su padre le había entregado, que había costado muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo. En cierta manera su hermano tenía razón en sentirse molesto, porque parte de la herencia se la había llevado y la había despilfarrado. Y cuando nosotros desaprovechamos la oportunidad que Dios nos da, estamos desperdiciando. Desperdiciamos. Se vuelve infructuoso. Estamos perdiendo, estamos menospreciando, como que nos olvidamos de lo que Dios tiene y nosotros no aprovechamos. La palabra transformar es del griego metamorfo, que significa metamorfosis. Todos conocemos esa maravillosa transformación que tiene un gusano para convertirse ¿en qué? En una mariposa. Hemos visto nosotros muchísimas veces, tal vez a usted se lo enseñaron en la escuela, pues esta palabra que el apóstol Pablo usa ahí significa eso, metamorfosis. Entonces nosotros, cuando dice no os conforméis a este mundo, sino transformaos, debemos de sufrir ese cambio, esa metamorfosis espiritual. Ya no me voy a arrastrar como un gusano, ya no voy a andar por la tierra, ya no voy a tener el peligro de que alguien me pise o de que alguien me cause un daño. Me voy a convertir en una bella mariposa que va a volar y que va a escalar lugares que jamás pensó tal vez que iba a mirar. Gloria al nombre de Jesús. Y hablábamos hace unas semanas sobre cuando nosotros sufrimos un agravio, tenemos algún problema o sufrimos un daño emocional. Casi la mayor de las veces cuando nosotros hablamos quejándonos. Hablamos y hablamos, nos quejamos, nos victimizamos. Pero decíamos que nosotros ya no somos víctimas, somos los que tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos víctimas, somos los que tenemos la victoria. Entonces yo ya no me voy a quejar, yo voy a ver qué plano, qué propósito tiene Dios con lo que a mí me ha sucedido, porque son daños que ya no los podemos cambiar. Son daños irreversibles. El tiempo ya no lo vamos a recuperar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad y ver lo positivo. Yo estuve recopilando algunas frases y ahorita les quiero leer una. Y una de las frases dice esta frase: a Dios no le faltan recursos, ni a usted le falta talento para lograr la victoria. Escuche, a Dios no le faltan recursos, ni a usted talento para lograr
la victoria. Si yo pienso que voy a ganar, voy a ganar. Si tengo mi pensamiento negativo y digo que no se va a poder hacer, pues no se va a poder hacer. Y si me la paso quejándome por lo que ya pasó y que no lo puedo cambiar y que no puedo hacer nada para modificarlo, pues ahí voy a estar, solamente quejándome, y que la gente diga: pobrecito, cómo sufre, cómo. No, ya no puedo cambiarlo. Yo les he contado algunas veces a ustedes, tal vez algunos no lo han escuchado, y por eso lo voy a volver a contar. Cuando yo era niño, mi papá y mi mamá llegaron con un niño y nos dijo: él es tu hermano. Y nosotros dijimos: pues es mi hermano. Yo apenas recuerdo de eso. Es mi hermano. Ya que crecimos, pensamos: ¿y por qué su mamá lo abandonó a él? Porque se contó la historia de que su mamá lo había abandonado por allá en algún lugar, y mi papá le dijo a mi mamá: vamos por él y pues tú lo vas a tener como tu hijo. Y así fue, mi mamá lo crió como su hijo. No había diferencia, nada de diferencia había entre nosotros y él, entre los que éramos hermanos de padre y madre y él. Nunca hubo ninguna diferencia. Íbamos a la misma escuela, comíamos lo mismo en la mañana para ir a la escuela. Ahí estábamos en la mesa, éramos 7 hermanos. Caían las tortillas y mire, íbamos por ellas. Porque mi papá decía que la escuela o las letras no entraban con hambre. Entonces que nadie se fuera sin desayunar en la mañana. Y ahí estaba mi hermano junto con nosotros. Y no era uno, eran dos hermanos. Aquí está mi hermana y ella es testigo de lo que yo estoy diciendo. Ella es mi hermana en la carne. Ella sí es mi hermana de padre y madre, pero no, nosotros nunca decíamos: él es mi medio hermano. No, él es mi hermano. Para nosotros siempre fueron nuestros hermanos completos. Nunca hubo acepción. Pero la gente es muy cruel. Y cuando él creció le empezaron a decir: ella no es tu mamá. Ella no es tu mamá. Y él se empezó a inquietar, porque le empezaron a decir que la que estaba ahí no era su mamá. Y pues yo no entiendo, pero era una tía la que le decía: es hermana de su mamá. Yo no entiendo por qué ella no se lo llevó, ¿verdad? Si era su tía. Yo no sé, ni quiero saber ya. Nunca pregunté ni me interesó eso, porque yo era un niño. Pero sí, yo me puse en los zapatos de mi hermano, en los zapatos de él. ¿Y qué pensaría él? Porque mi mamá no me quiso, porque mi mamá me abandonó, porque la que debía haberme amado no me amó, porque la que debía haberme besado no me besó, haberme abrazado, haberme cuidado, haberme apapachado no lo hizo. ¿Por qué? Imagínense eso, que te taladra en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo lo entiendo. Debe haber sido difícil para él. Más que estaba la gente ahí cruel, ahí diciéndole cosas. Gloria al nombre de Jesús. Y les he contado esta historia con una anécdota, con algo que pasó, que no sé por qué mi papá un día le pegó a él. Mi papá era un hombre alto, fornido, grueso, y usaba cinto de piel, porque antes no había de plástico, eran puros cintos de piel. Yo le estoy hablando de los años por allá, de hace 45 años.
y le pegó a mi hermano, le pegó, y pues el cinto de mi papá, haz de cuenta que era un látigo, y era un cinto así angostito y de piel, y le pegó. Yo recuerdo que le pegó a mi hermano el primer cintarazo, y él se agachó porque le dolió el cintarazo, y le pegó el segundo cintarazo. Gracias, hermano, gracias, Dios le pague. Estos sí son mis lentes, gracias. No sé quién me los mandó, pero bueno. Y le pegó el segundo cintarazo, y pues mi hermano llorando y gritando de dolor. Y cuando le iba a pegar el tercer cintarazo, se lo tiró, y mi mamá se metió y lo abrazó y dijo: ya no le pegues, dijo mi mamá, y a ella le tocó el cintarazo. Y yo he dicho que a mí esto, yo lo tengo bien grabado, a mí no se me ha olvidado, y a mí no me dieron los cintarazos. No creo que a mi hermano se le haya olvidado, no creo. Pero yo no sé cuál sea su historia. Todos tenemos una historia, o muchas historias, bonitas y tristes, pero ya no las podemos cambiar, ya no las podemos modificar. No nos podemos pasar la vida lamentándonos de lo que ya hay, preguntándonos de algo que no tenemos respuesta. No hay quien nos las dé la respuesta. Yo quiero saber por qué. Pues no lo vas a saber. No sufras por algo que tal vez no lo vas a tener nunca, o tal vez vas a tardar años en obtenerlo, y de aquí a que pasen esos años vas a seguir con el mismo lamento. Tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y es lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra metamorfosis significa cambiar, modificar, reformar, mudar. Significa la transformación de una cosa en otra, un cambio notable en apariencia, en función o condición. Significa evolucionar, desarrollándose, pasándose de un estado a otro, mudar de actitud, de conducta o de propósito. Mudar es como cuando decimos: Dios quitó este corazón de piedra y puso un corazón de carne, un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios, un corazón sensible a la presencia de Dios, que Dios mudó, que Dios cambió, que Dios transformó nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Una metamorfosis espiritual es un proceso de cambio profundo. Imagínese usted el endemoniado, que su casa eran los sepulcros. Imagíneselo, que cuando lo querían atar, dice que las cadenas las rompía. Tenía tanta fuerza porque eran muchos los demonios, era una legión de demonios que él tenía. Imagínese qué pasó cuando la gente lo vio en su juicio cabal, vestido, transformado, tal vez bien peinado, no sé. Piense usted cómo sería aquel cambio cuando ya la gente lo vio. Él sufrió una transformación, y tanto era su amor, tanto era su agradecimiento, que le dijo a Jesús: déjame ir contigo, porque yo quiero ir a decirle a la gente lo que tú has hecho conmigo. Yo quiero testificarles, yo quiero contarles. Y el Señor le dijo: no vayas conmigo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cuando nosotros somos transformados, le decimos: mira, el Señor ha cambiado mi vida, cambió mi lamento en gozo,
Mira, odiaba, pero ya no odio. No podía perdonar, pero ya puedo perdonar. Traía una raíz de amargura y el Señor la quitó. Me la llevaba juzgando, me la llevaba criticando, me la llevaba hablando a los demás, me la llevaba censurando nada más. Porque eso había en mi corazón, pero Dios puso un corazón nuevo en mi vida. Y ahora vivo una vida distinta. ¿Qué pasaría con los leprosos? Todos los leprosos de la historia de Jesús, los agradecidos y los malagradecidos también. ¿Qué pasaría? Muertos en vida. La lepra era una infección que te iba despedazando. Se te empezaban a caer las uñas, se te empezaba a comer los labios, empezabas a desmoronarte en vida. O sea, tu carne, te era tanta la infección que incluso ellos eran rechazados. No podían vivir en su casa con su esposa, con sus hijos, no menos abrazarlos. Ellos tenían que estar fuera de ahí porque la ley de Dios así lo había dicho. Y si alguien llegaba a acercarse a donde había gente, como si tuviera una bocina, tenía que anunciarse y decir: inmundo, inmundo, como diciendo: aquí voy, háganse a un lado porque los voy a contagiar. Imagínense cuando el Señor se encontró con aquel leproso y le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga contigo? Y él le dijo: Señor, que me sanes, que salves mi vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Y al instante su piel se volvió como la piel de un bebé, de un niño. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué pasó con aquella mujer que el Señor se encontró en el pozo de Jacob? Solamente el Señor platicó con ella. Ella no estaba enferma físicamente, pero era una mujer pecadora. Ella iba a la hora donde nadie iba a sacar agua al pozo porque estaba muy fuerte el sol. Y como ella no podía estar en el lugar porque era rechazada por la sociedad, no podía estar en ese lugar, entonces a esa hora de mediodía ella iba a sacar agua para el pozo, para su casa del pozo. Y Jesús se acercó a ella. ¿Y qué pasó con esa mujer? Después de que Jesús habló con ella, hubo una transformación. Dejó su cántaro de agua y se fue corriendo y le dijo a las gentes: vengan, porque he encontrado a alguien que me ha dicho mi vida, que me ha dicho lo que yo soy. Su mente, su corazón fueron transformados, fueron cambiados. Pero su enfermedad no era física, era espiritual, la de esta mujer. Gloria al nombre de Jesús. Es un proceso de cambio profundo y transformador que implica un cambio de vida. Un cambio de vida espiritual de una persona para vivir con propósito y significado. Podemos contar muchas historias que la Biblia narra. Cuando aquel rey muy poderoso, el rey Nabucodonosor, el Señor le quitó su pensamiento, lo trastornó. Dice la Biblia que las uñas le crecieron como las uñas de las águilas. Dice la Biblia que comía pasto como los bueyes y su pelo le creció como las alas de las águilas. Así, imagínenselo, ¿cómo estaría aquel hombre? Pero cuando el Señor le regresa su pensamiento, le regresa para que esté consciente de las cosas.
él empieza a alabar y a bendecir y a glorificar al Dios de la gloria. Empieza a reconocer que solamente Él lo puede hacer. Pero hubo un cambio en su vida, hubo una transformación. Gloria al nombre de Jesús. Y podemos seguir hablando un poquito de esa palabra, la transformación, pero mire, la segunda palabra que viene aquí en el texto, vuélvalo a poner, hermano, porque vamos a hablar de ese texto, vamos a abundar un poquito más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y luego dice, por medio de la renovación. Por medio de la renovación. Renovar significa cambiar algo nuevo. Cambiar algo nuevo y mejor. A veces yo me pregunto, ¿la gente no se cansará de vivir como vive? Con tantos problemas, con tanto conflicto, con tantas dificultades, con tantos vicios, con tantas cosas. No estará hastiada la gente de decir, ya quiero un cambio en mi vida. Le digo porque a mí me pasó. Yo decía, yo ya no quiero ser así. Yo ya no quiero hablar así, ya no quiero pensar así, ya no quiero mirar así, ya no quiero ser así. Pero seguía haciéndole caso a mis enemigos, le digo yo, a los que eran mis amigos. Y ahorita decía el hermano Jorge que sus amigos, sus contemporáneos ya no viven, los míos tampoco. Ninguno de ellos está. Todos mis compañeros de parranda, mis compañeros de vicios, mis compañeros de vagancia, ninguno de ellos vive ya. ¿Y sabe por qué estoy vivo yo? Por la misericordia de Dios. Porque Dios así le ha placido. ¿Por qué está vivo usted? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué está bendecido? Por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Porque Dios nos ama. Por eso. Gloria al nombre de Jesús. Y a veces pensamos, la gente no querrá una cosa nueva, algo distinto, un corazón nuevo, un pensamiento nuevo, una forma diferente de pensar. Renovación significa dejar algunas costumbres para asumir otras nuevas. Dejar algunas costumbres para asumir otras nuevas. Pero ¿qué le dicen al alcohólico? Oye, deja de tomar. No, ¿cómo voy a dejar de tomar si le he invertido mucho? Dice. Como si a esa inversión le estuviera sacando un provecho grande y tuviera un cheque cada semana de lo que le invierte. ¿Verdad que sí ha escuchado usted esa frase? Un día le dije a un señor ya mayor, y yo creo que tenía enfisema pulmonar él, porque de manera frecuente tosía y con muchas flemas y era algo que ahí lo tenía de manera permanente. Y le dije, don Ramón, ¿por qué no deja de fumar? Le hace daño a usted. Le daba yo ese consejo. Ay, Juanito, me dijo, es que lo calientito del humo me hace que me suavice la garganta. Qué mentira tan grande, ¿verdad? Y busca el ser humano evadir algo que le hace daño. ¿Qué nos aprovecha todo eso? Amigos, ¿qué nos aprovecha eso? Yo les pregunto. Tal vez usted no esté en esa situación, pero pudiera ser alguna otra cosa. Entonces, renovación significa cambiar algo nuevo y mejor. Dejar algunas costumbres para asumir otras nuevas. Un cambio completo, renovación de nuestra mente. La mente del creyente, ¿sabe con qué se nutre? Con la palabra de Dios. Con eso se nutre la mente del creyente.
para pensar ¿cómo? Pues como piensa Cristo. Dice la Biblia que los que creemos en el Señor tenemos la mente de Cristo. Así pensamos. Y si Cristo no aborrece, pues nosotros tampoco. Y si Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Y si Cristo amó, nosotros también debemos de amar. Y si Cristo tuvo misericordia de nosotros, nosotros también debemos de tener misericordia. Debemos de tener ese espíritu compasivo hacia los demás. Pero a veces decimos, es que no se lo merece. Pues eso significa misericordia, un regalo no merecido. Y yo le pregunto a usted, ¿usted se lo merecía cuando el Señor lo salvó a usted? ¿Nos merecíamos nosotros el perdón de Dios? No. Y si tenemos la mente de Cristo, vamos a estar renovados. Vamos a pensar, bueno, mis padres me abandonaron, pero como cuando yo me quedé huérfano, mi padre primero y luego mi madre. Yo dije, bueno, Dios está conmigo. Dios es mi Padre Celestial. Y su palabra dice que Él va a suplir todo lo que me falte a mí, conforme a sus promesas en gloria. Él me va a suplir todo lo que yo necesite. Si yo necesito un abrazo de mi Padre, lo voy a tener por su presencia, por su Espíritu Santo. Si yo necesito un abrazo de mi madre, Dios me lo va a dar por medio de alguien, me va a abrazar. Y voy a sentir eso. Eso que mi vida necesita. Gloria al nombre de Jesús. Bendecimos al Señor. Cuando yo llegué a la iglesia, yo ya no tenía padre. Ya no tenía padre. A los 14 años ya no tenía papá. Y yo, cuando a alguien se les muere el papá y ellos tienen 60 años, digo, qué bendición, ¿verdad? A los 60 años ya les faltó su papá. Que no quisiéramos que nunca nos faltara a ninguna edad. No quisiéramos, porque la separación de un ser querido duele. Pero bueno, Dios así lo determina. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que enfrentar la vida. Tenemos que pensar distinto. Pero cuando yo llegué aquí, yo agarré como padre al hermano Guillermo. Para mí era como mi papá él. Dios me suplió lo que yo necesitaba. Él no era muy expresivo. No era expresivo, sus hijos lo saben, su esposa lo sabe. Él así era callado, era serio. No tenía muchas palabras, pero fue un buen padre espiritual. Y no solamente para mí, para muchos de ustedes, para muchos de nosotros. Fue nuestro mentor, fue nuestro consejero, nuestro asesor. ¿Cuántas veces lloramos ahí y le decíamos, hermano, tenemos este problema? Y llorábamos ahí y le contábamos nuestras angustias, nuestras aflicciones. Y oraba por nosotros y salíamos bendecidos, consolados. Muchas veces. Yo recuerdo de jovencito, cuando recién murió mi papá, yo hasta soñaba que lo veía y que decía, no es cierto que se murió, y soñaba yo que corría y lo abrazaba y lloraba junto con él y despertaba y decía, ay, fue un sueño nada más. Porque yo quería tener a mi papá, pero así pasó. Y mi mamá, pues, cuando tenía más de 50 años falleció. O sea, yo tenía más de 50 años y ella tenía casi 80. Fue una bendición tenerla. Fue una bendición el tiempo que Dios nos la prestó. Y pues, ahora mi mamá, la hermana Chela, no sé si me quiera como hijo, pero ella es mi mamá, la hermana Chela. Y sus nietos a mí me dicen tío, como si fuera yo su tío realmente, pero pues no soy su tío, pero soy más que su tío. Así que, pues eso, hermano, Dios te suple todo lo que tú necesitas. Pero necesitas un cambio de mentalidad, de pensar distinto, no vivir pensando en lo que
en lo que perdiste, sino en lo que tienes hacia adelante, el presente que estás viviendo y el futuro que vas a construir positivo con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo, inicio otra vez, es un solo versículo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí aparece otra palabra, el entendimiento. Hablaba yo ahorita que debemos tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo tuvo el privilegio de poder decir: hermanos, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo es el modelo a seguir. La Biblia dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si alguien dice que es cristiano, pues debe ser seguidor de Cristo. Si alguien dice que cree en Dios, que ama a Dios, pues también debe amar a su hermano. Debe seguir las pisadas del Señor. Le quiero leer, ahorita vamos a ver esa palabra entendimiento, pero le quiero leer un poquito allá adelante, un texto ahí en 2 Corintios. Veamos lo que dice en el capítulo 3. Verso 18. Es el último versículo. ¿Ya lo tiene ahí? Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ahí aparece la palabra transformados. Dice, somos transformados. ¿A qué somos transformados? De gloria en gloria. Y luego dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí. Gloria al nombre de Jesús. Hay otra versión de la Biblia sobre este pasaje que dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos, dice, en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hay otra versión que dice transformados a su semejanza. Y la palabra semejanza significa parecido, similitud, un retrato, una copia, una imagen es algo similar, son sinónimos. Parecido, como una copia, asemejarse. Y cuando dice aquí, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando el Señor creó al ser humano, ¿cómo lo creó? ¿Cómo lo creó al ser humano? A imagen de Dios lo creó. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿por qué vivimos distinto a lo que Dios dice en su palabra? A los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios, al ejemplo que el Señor nos dejó cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué vivimos distinto a eso? Porque tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados. Cuando Jesús platicaba con Nicodemo
Y Jesús le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y él dijo: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puede el hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dice: de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso te digo que es necesario que nazcas de nuevo, o sea, que seamos transformados. Es un nuevo nacimiento. Debemos de ser nuevas criaturas, pensar completamente diferente. Porque no podemos tener un encuentro con Dios y permanecer iguales. Si alguien permanece igual, es porque no ha tenido un encuentro con el Señor. Si alguien no ha cambiado su vida, no ha cambiado su forma de pensar, no ha tenido un cambio de corazón, es porque no ha tenido un encuentro con el Señor. Solamente han sido emociones. Y qué bonito: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Ayúdenme. Alabaré, alabaré, yo alabaré a mi Señor. Y levantamos las manos, pero no cambiamos. Gloria al nombre de Jesús. Yo tuve un patrón que me dijo: Juan, qué bueno que estás en la iglesia y que conoces el evangelio y que eres un cristiano. Yo le prometí a Dios que me iba a bautizar a la misma edad que se bautizó él, pero no cumplí. Y de repente iba manejando y iba por un lado de él y así: alabaré, y cantaba, alabaré, era el corito que se sabía: alabaré a mi Señor. Pero no coincidía lo que cantaba con lo que hacía. Porque necesitamos ser renovados. Necesitamos un cambio. No podemos tener un encuentro con Dios y permanecer iguales. Nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento habla de la mente. Puede ser la mente humana o divina. En este caso es la mente humana que se convierta al Señor en pensamiento, sentimiento o voluntad. Cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice: hermano, que tengan una misma mente y un mismo parecer, hablando que les aconsejaba el que estuvieran perfectamente unidos. Cuando el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:7 dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la misma definición de Romanos 12:2. También cuando los discípulos iban camino a Maús con él, y dice que él les iba hablando y les iba hablando para que les empezó a citar las escrituras, pero dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo le quiero decir que conocer al Señor o servir a Dios, si Dios no nos revela esta palabra, será muy difícil que cambiemos. Pero se vale que usted le diga: Señor, ábreme el entendimiento. Es válido decirle: cambia mi mente, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de hacer las cosas. Mire, Tito capítulo 3, ya vamos a terminar. Gloria al nombre de Jesús. Tito capítulo 3,
Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje escritural, en el versículo, a ver, ya me fui de paso, por aquí está. ¿Por qué no lo leemos desde el 1 para entenderlo un poquito mejor? Vamos a leerlo del versículo 1. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene ahí? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cómo éramos? Insensatos. ¿Cómo éramos? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y dice enseguida: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas. ¿Y qué más? Y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermano, aquí el apóstol le escribe a Tito y le dice esto: ¿cómo debe ser nuestra conducta? ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo Dios intervino en nuestras vidas? Por eso dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, en el versículo 4, nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, no por obras de justicia, sino por su misericordia. No lo merecíamos, sin embargo Dios nos salvó. Dios pagó el precio de nuestros pecados, nos regeneró, nos renovó en el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Mire, se usa mucho en el mundo contra los cristianos, contra los aleluyas. Dice: oye, ¿es cierto que te hiciste aleluya? Sí, fíjate que sí. Pues ya te lavaron el cerebro. No solamente me lavaron el cerebro el Señor, me lavó completito. Me renovó, me regeneró, me transformó, me cambió. Ya no tengo ese aspecto. Ahora puedo volar y puedo ver de lo alto. Alguien leía por ahí que decía que hablando de que a veces nos quejamos, que dice que a veces somos como los patos, nomás hacemos ruido, y cuac, cuac, y cuac, cuac, nomás hacemos ruido. Pero debemos de ser como las águilas, que levantemos el vuelo y volemos alto. Y de ahí se puede ver diferente, de las alturas se ve distinto, completamente distinto.
Y es cierto. Fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue para pagar el precio de mis pecados. El Señor nos transformó, el Señor nos cambió, y eso es muy, muy cierto. Ya para terminar, yo quiero leerle algunas otras frases que recopilé por ahí. Y esta frase dice: vivamos felices, no importa cuáles sean los retos a enfrentar. Está bonita la frase, ¿verdad? Vivamos felices, no importa cuáles sean los retos que tengamos que enfrentar. Porque en predicaciones pasadas hemos dicho, y lo decíamos ahorita al inicio, cada uno tiene una historia que contar, y tal vez amarga, tal vez triste, tal vez una historia que te derrumba, pero la historia de Cristo es maravillosa. Es la que viene a cambiar tu lamento en gozo. Muchas personas vivimos con autoestima baja, viendo siempre lo negativo, sintiéndose inferiores. Yo le quiero decir que usted no se siente inferior ni superior a nadie. Usted vale lo mismo delante de Dios que cualquier otro. No importa su condición económica, no importa su condición intelectual, no importa su color, no importa su tamaño, no importa su raza, no importa. Usted vale lo mismo delante de Dios. Usted no es inferior a nadie, ni tampoco superior a nadie. El único que es superior es Jesucristo, porque Él está alto, es el más alto. Él está alto sobre todas las cosas. Él está por encima de todo. Él es el Dios altísimo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Siempre viendo lo negativo, sintiéndose inferiores. Siempre viendo alguna razón por la que no pueden estar contentos. A veces los seres humanos buscamos razones para no estar contentos, para no estar felices. Otros posponen su felicidad. La palabra posponer significa suspender, retrasar, demorar, aplazar. ¿Cuántas gente le hemos hablado a cientos de gentes que han aplazado su felicidad, que han aplazado el tener paz, que dicen, ay, después, algún día las cosas mejorarán en mi vida, algún día ganaré más dinero, algún día me sentiré físicamente mejor, algún día tendré una mejor relación con Dios y gozaré de su bondad. Algún día, lamentablemente, algún día nunca llega. Hoy es el único día que tenemos. Ya no podemos hacer nada con el pasado y no sabemos el futuro, pero podemos vivir y poner en práctica, hacer nuestro todo el potencial de Dios. ¿Cuándo? Hoy. Este día lo podemos hacer nuestro, y con la ayuda de Dios podemos ser transformados, podemos ser cambiados. Tenemos un reto, tenemos un desafío: dejar esa forma de pensar negativa, esa mentalidad de derrota, esa mentalidad de apenas puedo. ¿Cómo estás? Y decimos, pues ahí estoy. ¿Cómo dicen los de Guasave, los hermanos de Guasave? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria, y vamos por más. Bendecido, prosperado, en victoria, y vamos por más, porque yo quiero más y más de Cristo. Vamos hacia adelante. Somos más que vencedores. Con la ayuda de Dios ganaremos. Ánimo.
Y le leía esta: a Dios no le faltan recursos, ni a usted le faltan los talentos para lograr la victoria que usted necesita. Pero nuestra manera errónea de pensar es lo que se detiene de recibir usted lo mejor de Dios. No detengamos la bendición de Dios. Creer que es posible nos llevará al triunfo. Matrimonios restaurados, familias prosperadas, anhelos cumplidos, pero solo teniendo fe en el Señor. Dios quiere derramar su favor y bondad sobre nosotros, porque Dios no tiene límites. Para Él no hay nada imposible. Para experimentar el favor de Dios sin medida, dejemos atrás esa manera apocada de pensar. No podemos tener una vida abundante con actitudes restringidas que nos atan. Debemos avanzar. Nuestra vida no cambiará si antes no cambio mi manera de pensar. Salgamos de ese molde, de ese patrón, de ese modelo negativo. Todos tenemos una historia que contar. Yo les conté algunas ahorita de mi vida, pero las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas, esas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es tiempo de transformarnos, hermanos. Es tiempo de renovarnos. Es tiempo de cambiar nuestro entendimiento. Es tiempo de tener una mente distinta, de pensar mucho, pero mucho más positivo. ¿Y usted cree que el mensaje de Dios, el que venir a la congregación, le cause daño a alguien que nos visite? No, porque están escuchando cosas positivas, cosas que le van a servir en el futuro. Va a tener una mejor relación con su esposa, va a tener una mejor relación con sus hijos, va a tener una mejor relación con su esposo, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, etcétera. Porque será una nueva persona. Yo quiero pedirle a todos los que nos visitan que se pongan de pie. Por favor, pónganse de pie. No los vamos a hacer pasar aquí enfrente, ¿eh? No. Nada más pónganse de pie. Mire, hermano, todos los que nos visitan, Dios bendiga a Miguel, que está por acá, el arquitecto Miguel, y viene con su familia también. ¿No quiere usted orar por ellos? Ahí donde están, vamos a orar por ustedes. Porque alguien puede decir: no, el hermano nos hace que nos paremos y luego nos invita a pasar, y me da pena pasar. Pues si a usted no le da pena, si quiere pasar, usted pase, y si no, ahí quédese. Vamos a orar. De todas maneras, el Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve allá, donde sea se mueve el Espíritu de Dios. La diferencia es que también Dios ve la disposición de nuestro corazón. Si usted quiere pasar aquí al altar, aquí en este altar han pasado muchas cosas. Ha habido muchas transformaciones, ha habido muchas renovaciones, ha habido muchos cambios, ha habido muchas bendiciones. Pero usted lo decide. Mientras los hermanos tocan un coro, hermanos, vamos orando. Y si usted, mi hermano, quiere moverse y ir a orar por alguien ahí de los que están aquí, mira, aquí está esta jovencita. Si alguien quiere venir a orar por ella, venga. Allá está un matrimonio, allá está otro, aquí viene otro caminando, aquí está este joven que está aquí enfrente de mí, este otro joven que está aquí. Bueno, usted vaya y vaya con él y ore por él. Si ellos no se van a mover, pues usted muévase y interceda por ellos. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, ayúdenme a orar por los que nos visitan. Les decía yo ahorita
La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Él es quien hace la obra en los corazones. Nosotros solamente predicamos su palabra. Solamente hacemos eso. Hablarles, decirles, darles un mensaje de esperanza, un mensaje distinto. Ayúdenme a orar, cierre sus ojos. Si quiere levantar sus manos, levántelas y clamemos a Dios.